Eres Rafael Caro Quintero, conocido como el Capo de Capos. Tenemos algo de historia. Desde ayer por la noche se sentía esto, porque ya los custodios que estaban resguardando precisamente el lugar donde este señor permaneció durante décadas, fueron casi 30 años. Bueno, pues allí ya se manejaba la posibilidad de que obtuviera su libertad, porque decían se están haciendo todos los trámites necesarios, algo que ya se conocía por allá en aquella perla tapatía. Sin embargo, ayer por la tarde-noche ya empezó a tomar fuerza esto, pero la información se dio a conocer hoy por la mañana. Escuchemos primeramente este avance. Ayer y entrada la noche se conoció una información sobre un tribunal unitario que había ordenado la inmediata libertad del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien desde hace casi 3 décadas estaba en reclusión. Autoridades judiciales confirmaron que el hombre, quien fuera considerado uno de los capos más importantes de México, fue notificado de esa resolución. Informaron que la decisión se derivó en primer lugar por la reposición del primer tribunal colegiado con sede en Guadalajara, quien le concedió un amparo. Caro Quintero, quien fuera acusado por el secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena, tuvo que ser juzgado en el fuero común y no en el fuero federal como se hizo, ya que la víctima en ese entonces no ostentaba ningún cargo diplomático que justificara que el presunto homicida fuera procesado en instancias federales. Se ratificaron con esta resolución varias absoluciones que Caro Quintero ya había ganado y por eso obtuvo su libertad. Esta es una de las primeras notas que se filtró a los medios desde hoy en la madrugada, por lo cual seguiremos informando. El siguiente dato que se obtuvo fue más o menos a qué hora salió en libertad, desde luego procurando evitar que estuviera por allí algunos testigos presenciales, curiosos, en fin, toda vez por el temor o por la precaución de que la información se hubiera filtrado. Aquí está lo que se pudo obtener. A las 2 horas de este viernes, el narcotraficante Rafael Caro Quintero abandonó el reclusorio preventivo de la zona metropolitana de Guadalajara en el complejo penitenciario de Puente Grande. Personal de los juzgados federales en el centro carcelario confirmó esta mañana que desde hace 2 días se preparaba ya la documentación y trámites para la salida de quien es considerado uno de los capos más importantes de México. Un tribunal unitario ordenó la libertad de Caro Quintero por la reposición del primer tribunal colegiado con sede en Guadalajara, quien le concedió el amparo. Asimismo, ratificaron que la resolución, varias absoluciones que Caro Quintero había ganado, se tomaron muy en cuenta. El caso llegó al segundo tribunal unitario, quien ordenó inmediatamente la libertad de Caro Quintero, quien ya ha cumplido la sentencia que tenía por narcotráfico, por lo que podría abandonar la cárcel. Fue la nota que se concedió a los medios de comunicación hoy, en punto de las 3 de la mañana. Bueno, ahí está. Ahora, Caro Quintero, ¿qué fue lo que pasó? Está viendo por aquí liberación de Caro Quintero, capo que abandonó el penal metropolitano de Guadalajara. ¿Quién fue él? El gran decomiso de Búfalo. La DEA tuvo o no razón para la acusación. ¿Qué podemos recordar de aquel Búfalo? De que hoy pues es un lugar sombrío, no porque haya falta de vegetación, sino económicamente hablando, aquello era un emporio. Camargo era muy beneficiado también con la venta de artículos de primera necesidad, de ropa, mucho movimiento económico, no solamente en Camargo, sino en Jiménez. La causa era eso. Escuche. En noviembre del año de 1984, 450 soldados apoyados por helicópteros ingresaron al rancho conocido como El Búfalo, cerca de Jiménez y Camargo, en la zona sur del estado de Chihuahua, donde trabajaban 10,000 campesinos en la siembra y la cosecha de marihuana. Aquel día las tropas incautaron la cosecha de casi 1,000 hectáreas de marihuana, equivalentes a cerca de varias toneladas. Este volumen hubiera representado el consumo de varios meses en el mercado de Estados Unidos. Se devaluó en ese entonces en más de $8,000 millones. Enrique El Kiki Camarena, oficial de la Agencia Estadounidense contra las Drogas, logró ganarse la confianza de los narcotraficantes mexicanos: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo Doneto, Manuel Salcido, El Cochiloco y Miguel Ángel Félix Gallardo, considerados los meros traficantes de Jalisco. Entre ellos se trataban como compadres, y el Kiki Camarena les prometió protección e impunidad desde el estado de Guerrero hasta Tijuana, Baja California. 4 meses trasladaron los perjudicados en descubrir que Camarena los había traicionado. En marzo de 1985 lo secuestraron en vía pública, lo torturaron y lo asesinaron. El error fue grave y las consecuencias peor. Washington presionó al gobierno mexicano y la DEA atrapó a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido y Félix Gallardo
dejando al cártel sin sus principales cabezas. En esos años, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los más respetados jefes mafiosos, convocó a una junta de principales y antiguos para proponer una solución salomónica, la repartición del territorio mexicano. Fue así como a la postre surgieron 4 grandes cárteles. Tijuana a cargo de los hermanos Arellano Félix y Jesús Chuy Labra. Sinaloa dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Héctor Luis El Güero Palma Salazar del Golfo. Controlado por Juan García Ábrego, y el de Juárez, liderado por Armando Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. En el rancho El Búfalo, acondicionado con lo mejor de la tecnología agropecuaria, trabajaban muchos hombres que con su dinero mantuvieron a una gran cantidad de familias y con ella la economía de la región subió. Llegaban los camiones de carga a las tiendas, compraban todos los víveres, ropa, calzado, lo que hubiera, era para llevarlo a los trabajadores de Búfalo, dice Alberto Rivera, un periodista que entonces cubrió esta información. Ese rancho, se dijo, operaba bajo la protección de todas las corporaciones policíacas y hasta del ejército, pues incluso el entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, se le involucró de manera extraoficial con el escandaloso asunto del rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero, luego de que se descubriera que en sus más de 3,000 hectáreas se sembraba droga, con los medios técnicos más modernos y la protección de militares. Ahora lo importante será qué va a pasar con los demás involucrados en este caso. ¿Obtendrán su libertad? Algunos fueron extraditados. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con este caso en el cual el capo de capos obtiene su libertad? Errores procesales, como siempre ocurre. En el caso del asesinato del ex agente de los Estados Unidos, Enrique Camarena, llevaron a la liberación del presunto homicida, el capo Rafael Caro Quintero, y esto lo confirmó el Consejo de la Judicatura Federal, que reveló que también fue absuelto del delito de asociación delictuosa y otras acusaciones en su contra por homicidios, secuestros y delitos contra la salud, que fueron sobreseídas, o sea, negadas por irregularidades en las causas. Se detalló que el segundo tribunal unitario del Tercer Circuito, el 7 de agosto pasado, concedió a Caro Quintero el amparo y protección de la justicia federal, por lo que ordenó que se tuvieran por compugnadas las sanciones impuestas por un delito contra la salud. Además, sobreseyera o negara por diversos delitos y absolviera por otro en la causa penal instruida en contra del antes nombrado, por lo que se ordenó inmediatamente su libertad. La decisión se deriva del amparo que otorgó a su vez el primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Guadalajara, que resolvió el sobreseimiento de la causa penal con el TOCA 82/85-2 por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado cometidos en agravio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y de Alfredo Zavala Velar, ya que los tribunales federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer de estos ilícitos, de acuerdo con lo que se pudo razonar en esa fecha en materia penal en el estado de Jalisco. Asimismo, el Supremo Tribunal detalló que se absolvió a Caro Quintero por delito de asociación delictuosa, por lo que en acatamiento a la determinación del primer tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito se ordenó inmediatamente su libertad. Esto es lo que podemos decir a grandes rasgos. Viene muy amplia la información, pero creo que quedó muy claro la manera en cómo se estuvo trabajando por parte de los abogados. Habrá que ver qué más puede surgir en la información con motivo del paso de las horas, datos que conoceremos pues un poco más tarde a través de los noticieros a nivel internacional, porque esta es una nota que está acaparando la atención en esos niveles, y también qué es lo que nos podrán tener por ahí en los noticieros a nivel nacional, tanto de televisión principalmente y de radio. Yo creo que aquí quedó usted informado sobre esto, se lo estamos adelantando aquí en Pulso Informativo.